Muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Alcorta, soy consultor de la empresa DW Consultores. Por daros una breve reseña de quién soy, bueno, pues yo he estado trabajando tanto en línea, en empresa, en puestos de dirección, como en consultoría. Y hoy estoy aquí para acercaros un tema que yo creo que es un tema de interés, es decir, hablaros del tema del mindfulness aplicado a la empresa. Me gustaría en este rato que tenemos el poderos acercar un poco lo que es el concepto, el origen, las investigaciones actuales y lo que son los beneficios tanto para la organización como para la persona. Aprovecho un poco también la oportunidad para deciros cómo va a funcionar el tema de este webinar, es decir, durante unos 30 minutos estaré exponiendo, más o menos 20-30 minutos exponiéndoos un poco el tema este, y posteriormente pararemos un momento para recoger preguntas vuestras que contestaré a continuación pasado 5 o 10 minutos. Como hay una diferencia horaria con las personas que podéis estar en el otro lado del Atlántico, bueno, pues saludaros a todos igualmente y doy por comienzo lo que sería esta charla sobre el tema de mindfulness. Quisiera empezar con una pregunta, o con un par de preguntas que yo en su momento me hice en relación a, por ejemplo, si os habéis planteado en alguna ocasión cómo conseguir mejores resultados al margen de las vías convencionales o cómo hacer que los equipos en tu empresa incrementen su potencial. Lo cierto es que normalmente, y yo que me he movido en el campo de los recursos humanos, cuando pensamos en métodos formales, es decir, por ejemplo, pues sistemáticas que tienen que ver con la mejora continua, pues estamos pensando en Six Sigma o estamos pensando en temas Kaizen o benchmarking, etc. Pero hay ciertamente también otras fórmulas que son más informales, ¿no? Es decir, la idea es que las sistemáticas menos formales lo que nos permiten de alguna manera es ver que cuando el rendimiento, decimos, no se mantiene, y esto es curioso, en darse cuenta de que hay una relación directa entre activación y rendimiento. Es decir, en muchas ocasiones un bajo rendimiento, una baja activación provoca un rendimiento bajo, pero una alta activación también provoca un bajo rendimiento. Es decir, es una U invertida, es una curva que lo que nos dice de alguna manera que es que cuando mantenemos la activación permanente baja el rendimiento. Esto lo que nos lleva básicamente es a entender que en los procesos de estrés, en los procesos cuando hay mucha tensión, está sufriendo una persona mucha tensión, a medida que ampliamos o vamos un poco más allá, lo que conseguiremos es un bajo rendimiento. De ahí un poco mi tercera pregunta, ¿no?, que os traslado, que la pregunta lo que viene a decir es que si hubiera algún proceso de entrenamiento que mejorara la atención o te permitirá gestionar el estrés y te aportara un mayor equilibrio emocional, ¿crees que podría impactar en los resultados del negocio, de tu negocio? Y lo cierto es que, bueno, la respuesta para mí es clara y directa, es decir, el exceso de, digamos que de exigencia del entorno, la autoexigencia nuestra nos lleva a un exceso de demandas de trabajo. Las demandas del trabajo supone, por otro lado, el que surja estrés, el que surja presión, bloqueos, inseguridad, agotamiento, que acabará afectando de forma negativa en el rendimiento y en la productividad de las personas. Entonces, seguramente por eso las empresas que aparecen en esta transparencia son empresas que en Estados Unidos en los últimos 10, 15 o 20 años han introducido programas de mindfulness en sus organizaciones, básicamente con el objetivo de permitir compensar esta circunstancia, ¿no? Es decir, ayudar a aprender a mejorar nuestra capacidad cognitiva y emocional y mejorar, por lo tanto, el rendimiento de las personas. Entonces, lo que sí que podemos ver, es decir, me gustaría llevaros es a conocer un poco cuál es el origen del mindfulness. El mindfulness, decimos, es una disciplina que surge en los años 80 en Estados Unidos. Digamos que la persona, digamos, precursora de esta disciplina es John Kabat-Zinn, un médico que trabaja en la Universidad de Massachusetts, el cual, bueno, observa en el trabajo con algunas personas que la puesta en práctica de algunas técnicas que él toma prestados en un momento dado de algunas tradiciones orientales le está dando muy buen resultado. Entonces, esto hace que para personas que tenían problemas de depresión o estrés,
se dediquen a desarrollar, investigar y posteriormente desarrollar programas específicos dedicados al estrés principalmente, que luego posteriormente irá saltando al campo de la terapia cognitiva y finalmente al mundo de la educación y ahora al mundo de la empresa. Entonces, se traduce mindfulness como atención plena o atención consciente, es decir, en definitiva, estamos hablando de una capacidad humana natural, es una forma de relacionarnos con todas las experiencias, con las experiencias tanto positivas como negativas, como neutras, de una manera, digamos, receptiva. Digamos que se trata de alguna manera de liberarse de ciertos digamos, juicios y prejuicios que hacemos sobre nuestra realidad y no pretender cambiarlos y aceptarlos por contra. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Básicamente estamos hablando de la utilización de la mente, de trabajar con la mente para conseguir que trabaje, digamos, fomentando o mejorando nuestro rendimiento y nuestra capacidad. Podemos partir de la frase que Jon Kabat-Zinn da al tema de la atención plena, que la considera, o del mindfulness, como una manera consciente de experiencia del momento presente, con interés, curiosidad y aceptación. Bueno, yo amplío un poco esta definición y lo que voy más es a ver que esto puede ser un modo de funcionamiento mental que puede ayudarnos a mejorar tanto la capacidad de atención como nuestros resultados. En definitiva, es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente con las situaciones que vivimos del exterior, es decir, aquellos impactos que nos vienen del exterior. Puede ser el estrés, como puede ser la presión o cualquier otro desafío de nuestro entorno laboral y personal. Por lo tanto, hablamos del mindfulness como una manera de prestar atención a las reacciones emocionales, como decíamos, sin evaluarlas, sin enjuiciarlas y simplemente no sometidas a nuestros propios condicionamientos de nuestra mente, ¿no? Digamos que desde una perspectiva un tanto consciente, el sufrimiento, por decirlo de alguna manera, surge cuando desde nuestras propias reacciones y juicios ante lo que está presente, es decir, en contraposición a lo que realmente hay. Por lo tanto, decimos, ante los impactos que nos vienen de fuera y que nos alcanzan, digamos, ¿cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es la reacción nuestra que viene desde dentro? Sería lo que llamamos el autoconocimiento. Ese es otro de los aspectos que el mindfulness trabaja especialmente. Uno va a ser la mejora a nivel cognitivo, es decir, la mejora de la atención y la mejora de la concentración, y el otro va a ser también los temas que tienen que ver con el autoconocimiento. Bueno, efectivamente, ¿para qué va a servir y para qué va a ayudarnos? Pues básicamente para mejorar en ese plano cognitivo que decimos, es decir, de la atención y la concentración, tener una mayor conciencia a uno mismo, es decir, una mayor capacidad también de autoconocimiento y de reacción, o sea, de autogestión emocional, que eso nos ayudará, evidentemente, también a dar respuestas emocionales mucho más adaptativas. Interesante cuando trabajamos de alguna manera de cara a los equipos y a conseguir que exista entre ellos, bueno, una buena relación interpersonal. La situación, todo esto es un poco introducción para llevaros a la situación de partida, es decir, a donde yo de alguna manera sitúo el tema del mindfulness. Para lo cual me apoyo en una frase de Peter Senge, que yo creo que lo dice todo, cuando dice que quizás por primera vez en la historia la humanidad ha sido capaz de crear mucha más información de la que puede absorber, fomentar más interdependencia de la que nadie puede gestionar y acelerar los cambios a un ritmo que difícilmente podemos seguir. Bueno, esto me sirve, esta frase, para ilustrar de alguna manera los tiempos que vivimos. Es decir, estamos en momentos donde la exigencia a nivel físico, a nivel mental y a nivel emocional es muy alta y, por lo tanto, cuando esto se mantiene en el tiempo, lo que nos provoca básicamente son síntomas claros que ya estamos comentando, ¿no? Un dato significativo de entre las tres primeras causas por baja enfermedad, por baja laboral, por enfermedad tenemos la depresión y los trastornos de ansiedad. Y los últimos datos de la OMS lo que hablan es de la consideración precisamente del estrés como una epidemia a nivel mundial. Esto es realmente importante, ¿no? Porque nos da un poco la medida de la situación que se vive en el entorno de la sociedad y por extensión en el mundo de empresa que vivimos todos.
He querido colocaros como tres pequeños ámbitos, pues representar de alguna manera, o sea, mostrar gráficamente la situación que se produce de bloqueo mental y de falta de intensidad cuando vivimos una situación de presión continua, es decir, dejamos de funcionar al 100%, empezamos a funcionar a otro ritmo distinto. La dispersión y la atención fragmentada, es decir, ahí lo que estoy queriendo hablar es de que vivimos en un mundo de gran dispersión, siempre estamos atendiendo al mismo tiempo de una o dos o varias tareas, pues estamos contestando emails, a lo mejor estamos escribiendo un texto y al mismo tiempo hablando por teléfono. Bueno, el hombre o mujer multitasking la verdad es que no es del todo real. Hay un libro muy interesante de Daniel Goleman que se llama Focus, que precisamente habla de cómo nuestro hardware, nuestro cerebro en definitiva, está diseñado para hacer una cosa en cada vez. Otra cosa distinta es que la mente, digamos, percibamos que somos capaces de hacer distintas cosas al mismo tiempo, aunque siempre será con un resultado incierto. Y por último, bueno, pues esa variabilidad en la regulación emocional, es decir, como consecuencia también de lo anterior, al final a veces damos respuestas que no son precisamente muy adaptativas, ¿no? Es decir, que salimos de nuestro enfrascamiento mental dando respuestas que no ayudan precisamente a mejorar la relación en el entorno y en las personas, en los equipos. Entonces, ese funcionar sería lo que denominamos también un poco en piloto automático. Vale, quiero introduciros aquí solamente dos transparencias, porque no quiero extenderme en un tema que es un tema básicamente muy relacionado con el mundo de la ciencia, el mundo médico, pero sí que es importante darse cuenta de los avances de la neurociencia hoy día y en las últimas, yo diría, década y media, en relación a la importancia y a la relación que existe cada vez más clara entre lo que puede ser pensamiento, emoción y cuerpo, o la parte física, ¿no? Es decir, hasta hace unas décadas pues, se veía una distancia más grande entre lo que era cuerpo y mente. Hoy día esa relación psicosomática está claramente desvelada e identificada. Por lo tanto, no es de extrañar que se produzcan, que las emociones o que los pensamientos también puedan contribuir tanto a la salud como a la enfermedad. Es decir, ¿quién no tiene pues bueno, algún recuerdo de alguna situación, digamos, estresante o tal, que le ha podido llevar a tener ciertos problemas físicos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a esto yo sumaría otro concepto interesante y muy actual, que es el de la neuroplasticidad cerebral. Esto llevado a la situación, por ejemplo, de que hablábamos hace un instante de lo que es el estrés. Hay realmente estudios interesantísimos que lo que hablan es de cómo el estrés mantenido en el tiempo modifica fisiológicamente el propio cerebro, lo transforma, lo cambia. Entonces, y cómo de alguna manera, siguiendo ese mismo criterio de neuroplasticidad, el trabajo en mindfulness nos puede ayudar a compensar porque también de alguna manera ejerce una actividad neuroplástica en el cerebro, ¿no? Estos son elementos de mucho interés, porque en definitiva al final estamos hablando de una herramienta que puede ayudarnos a compensar, digamos, el desgaste que el propio estrés y nuestra actividad diaria laboral nos provoca. A través, por lo tanto, de la atención plena, lo que conseguimos es mejorar otras capacidades, como pueden ser la percepción, la cognición y la respuesta emocional, y hacerlas que sean bastante más eficientes. Hay un psicólogo que tiene un enfoque muy interesante, Jan Klein, que distingue entre lo que sería el pensamiento común y el pensamiento creativo. El pensamiento común, o lo que él llama rumiación, en definitiva, no es más que esa situación en la que nos encontramos muy habitualmente, yo diría que muy de continuo en nuestro día a día, donde hay un fluir de pensamientos y de emociones, incluso de preguntas y repreguntas que nosotros mismos nos contestamos. ¿Cuántas veces no nos hemos dado cuenta nosotros mismos contestándonos a nosotros mismos ciertos temas? Y al mismo tiempo funciona como a otro nivel funcionan las emociones, ¿no? que van digamos, enlazadas con esa actividad de pensamiento. Eso que se llama piloto automático nos desconecta de nuestra realidad. Es decir, en definitiva, al final hay un foco de atención nuestro hacia la mente y la perdemos del exterior. Y en el exterior es donde obtenemos la información, es decir, es del exterior, a través de los sentidos, cómo obtenemos la información necesaria para, de alguna manera, responder de manera eficaz y de forma adaptada emocionalmente también, ¿no? Por lo tanto,
una mente abierta, una mente trabajada utilizando, como puede ser el tema del mindfulness, nos ayuda a que sea una mente más creativa, una mente con más capacidad para poder responder, con más capacidad de innovar, de crear, de generar nuevas ideas. Por lo tanto, digamos que el piloto automático es la situación la cual habría que evitar y donde el mindfulness lo que nos lleva es precisamente a corregir. Decimos, nos ayuda a que evitar esas reacciones más mecánicas y a reflexionar dando respuestas más moduladas a nuestra relación con los demás, a la interacción con los demás. Por lo tanto, el objetivo en definitiva del mindfulness es buscar ese menor reprocesamiento, controlarlo de alguna manera para poder optimizar nuestra actividad. Situación de llegada. La situación de llegada es precisamente a donde yo creo que es donde el mindfulness con la práctica nos lleva fundamentalmente. Es decir, con la atención sabemos qué cambiar y cómo hacerlo. Y mejorar, digamos, tu respuesta tanto a nivel cognitivo, es decir, tendremos más capacidad, más rendimiento, y, digamos, como a nivel emocional. Hay tres pilares básicos para mí que donde actúa el mindfulness, que son la atención y la concentración, el foco que nos permite hacer las cosas muchas veces en menos tiempo y con mayor calidad, con un mejor rendimiento, y a un desarrollo del autoconocimiento de las respuestas que nosotros damos. Es decir, es un poco tener la oportunidad de enfrentarnos al espejo, vernos nosotros en ese espejo de cómo reaccionamos ante las cosas, nos permite tener un mayor autoconocimiento, saber qué situaciones nos afectan más y cuáles menos, y a partir de ahí saber también cuáles son las respuestas que habitualmente damos, ¿no? Y eso me permite enlazarlo con el siguiente bloque, ¿no? Que es el bloque de la autorregulación emocional. Es decir, el mindfulness considero que es una herramienta que ayuda, coadyuvante al proceso de mejora de la inteligencia emocional, en la medida en que, y eso hay investigaciones también sumamente interesantes en cómo actúa, digamos, el mindfulness en ciertas partes, circuitos sociales de nuestro cerebro, que lo que hacen de alguna manera es desarrollar la empatía, desarrollar la comprensión. Esa empatía y esa comprensión lo que nos va a facilitar muchísimo es la relación con los demás, la cercanía o el acercamiento a los demás, y eso llevado al mundo de los equipos, al mundo de las personas en las organizaciones, yo creo que tiene un valor relevante, ¿no? Por último, o avanzando de alguna manera en lo que pueden ser los beneficios que el mindfulness tiene para las personas, considero que son múltiples, ¿no? Es decir, trabajado en el tiempo, digamos que potencia, desarrolla la concentración y la motivación personal. Hay un trabajo en autoestima derivado precisamente de ese autoconocimiento de cómo yo respondo, es decir, y ver que soy capaz de dar respuesta a las cosas, digamos que me empodera. Hay un trabajo ahí casi de autoempoderamiento del individuo que potencia su autoestima. Favorece las relaciones personales, como hemos visto ya también, y mejora los estados de irritación y permite alcanzar un mayor nivel de rendimiento, de autorresponsabilidad y por lo tanto también de claridad de ideas. Interesante en todo caso también para las situaciones de desgaste provocados por el estrés y digamos que es una herramienta digamos de autoconocimiento importante. En este sentido, por otro lado, yo diría que los beneficios para la organización, bueno, son claros y derivados del mismo. Tal vez por eso he querido poner esta frase abajo, ¿no? Mejorar a las personas, digamos, es mejorar también la organización. Es decir, la organización se beneficia de ese trabajo que las personas desarrollan, obteniendo mejoras en esas relaciones, en los equipos, mejorando la productividad y la creatividad y colaborando, digamos, coadyuvando el proceso, digamos, de mejora en la parte de absentismo laboral, en la fidelización y también en la retención del talento, es decir, de aquellas personas que en nuestra organización son claves. ¿Y esto cómo se puede poner en marcha? Es decir, al final, ¿esto cómo dentro de una organización encaja? Pues básicamente es más bien el mindfulness el que tiene que adaptarse a la situación de la organización, es decir, a cuáles son las necesidades, cuáles son sus prioridades. En el fondo esta es una práctica como cualquier otra, es un proceso y como cualquier proceso requiere
dedicación, requiere tiempo para que realmente funcione y nos aporte pues esos resultados que queremos obtener. Hay distintas formas de abordar el tema del mindfulness, lo podemos hacer desde el ámbito de recursos humanos, donde lo que hagamos sea orientar o determinar qué personas van a pasar en un programa de mindfulness en función a lo que la organización considere. Por otro lado, puede esto venir también o a través de salud o bienestar, si realmente, o prevención de riesgos, si la organización está separada. En cualquier caso, el mindfulness debe de adaptarse a la situación, condiciones, digamos, de tiempo, de espacio que la propia organización pueda tener y integrarse como una práctica más. Y ahí, bueno, pues cabe indudablemente el que podamos establecer, digamos, los programas adaptados, el número de horas que la organización considere. Siempre tenemos que tener presente, porque esto al final es un proceso, que los resultados que vamos a conseguir van a venir determinados en función principalmente de la dedicación que le podamos dar y de la disciplina que puedan tener las personas en relación con la práctica. Es decir, a más práctica, decimos, obtendremos y más tiempo y tendremos más impacto en el negocio, claramente, ¿no? Y finalmente, me gustaría resumir un poco lo que hemos hablado en este pequeño espacio de tiempo. Bueno, digamos, he querido acercaros el concepto de mindfulness y compartir con vosotros lo que yo considero que es una herramienta de desarrollo personal profesional potente en una organización. Y hemos visto en la fase inicial un poco cuáles son las exigencias del entorno, es decir, digamos, de presión. Bueno, pues es nuestro estilo de vida y es lo que hemos ido generando, y esto evidentemente necesita de ser ayudado con herramientas para poderlo paliar. Me he apoyado en ciertas, digamos, investigaciones en neurociencia para aportar, yo diría, pues algo más de aval científico a una práctica que a lo mejor se puede considerar que no tiene toda la consistencia que puede ser, que la tiene, evidentemente, y que así se avala. Y por otro lado, pues mostraros también cuáles son esos beneficios que tanto para la empresa como para la persona trabajar en mindfulness puede tener y le puede reportar. Confío y espero que esto os haya servido para, bueno, tener una idea y una aproximación a lo que es el tema de mindfulness en su aplicación directa al mundo de la empresa. Y tal y como hemos comentado anteriormente, si tenéis alguna pregunta que hacer, bueno, pues tras un lapso pequeño de tiempo procederé a responderlo encantado. Muchísimas gracias por vuestra atención. Un saludo. Bueno, en respuesta un poco a las preguntas de los oyentes en relación al tema del mindfulness aplicado a la empresa, ha habido una serie de preguntas interesantes. Yo voy a proceder, tal y como han entrado, a darles respuesta. Concretamente hay habido una pregunta de Salvador que pregunta qué libro recomiendas para interpretar mindfulness. Bueno, hay muchísima bibliografía sobre mindfulness, en los últimos años han salido un montón. Yo recomiendo básicamente los libros de Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn es precisamente el padre del mindfulness como autor. Yo creo que para tener un acercamiento sería fundamental. Luego hay muchos libros, hay otros muchos que están, digamos, orientados hacia la psicoterapia, hacia terapia cognitiva, y hay otros libros que tienen van a una vertiente más médica. Pero yo creo que en un primer acercamiento los trabajos que tiene distintos, creo que de 5 o 6 libros, no me acuerdo los nombres exactamente, que tiene Jon Kabat-Zinn son interesantes. Me viene a la memoria otro libro también interesante que edita, que escribe Google. O sea, Google, la empresa que todos conocemos, tiene una experiencia de mindfulness que acaba en un libro, y hay una persona, en este caso es un ingeniero, no recuerdo el nombre, el cual, digamos, lleva al papel toda la experiencia que ellos viven internamente de mindfulness, al cual le aplican otros temas también de inteligencia emocional, y ahí participa también Daniel Goleman. Es un libro muy interesante y muy fácil de leer. Elena, por otro lado, nos manda una pregunta que dice si se podría concretar en qué consiste un programa de mindfulness y cuánto tiempo requiere.
Bueno, como decíamos antes en la presentación, cuando hablábamos de cómo poner en marcha este tema, es muy variable. Es decir, los programas mínimos para que funcionen tienen que tener 3 meses más o menos a 2 sesiones a la semana. Bueno, puede ser, como digo, flexible al horario, pues media hora, depende de la disponibilidad de la empresa, puede ser 3/4, dependiendo. La idea es que tenga el suficiente tiempo como para que podamos conseguir consolidar la práctica y que las personas de alguna manera sigan practicando ya fuera del entorno de trabajo, practiquen en su casa y le puedan dedicar, si es posible, algunos 10-15 minutos diarios a la práctica en su propia organización. Pero siempre muy abierto, por lo tanto, el mindfulness, yo creo que la clave está en que se adapte fácilmente a la situación y necesidad de cada empresa. Liliana, por otro lado, nos dice que cómo hacer que los directivos se impliquen en el programa y no solo lo contraten. Bueno, buena pregunta. ¿Cómo hacer? Yo creo que probándolo ellos. Hoy día el mindfulness empieza a estar cada vez más enganchado y como una herramienta engarzada a los procesos de desarrollo, principalmente de coaching. ¿Por qué? Pues porque ayuda mucho a poder trabajar sobre muchas de las skills, habilidades o competencias que un mando puede necesitar desarrollar. Entonces, yo creo que es una herramienta que encaja muy bien en cualquier proceso de desarrollo profesional. Y creo que lo mejor y la única manera realmente de convencer es que participen o entren a formar parte trabajando bien individualmente o bien en grupo. Eso depende ya un poco de cada cual y de la organización como lo esté considerando, para que vean cuáles son los resultados que realmente puede conseguir. Eva, por otro lado, dice ejemplos de técnicas de mindfulness. Vale. A ver, el mindfulness es sencillo en su técnica. O sea, básicamente, cuando yo decía antes que Jon Kabat-Zinn había traído o había cogido ciertas prácticas de tradiciones orientales, básicamente me estaba refiriendo al mundo de la meditación. Entonces, la meditación, pero ya en contexto secular, no tiene ya ninguna connotación de otro tipo. Entonces, en el mindfulness se combinan actividades formales e informales, es decir, el aprendizaje de meditación en distintos formatos y lo que puede ser las prácticas de atención plena. O sea, las prácticas de atención plena, en definitiva, es enseñar a las personas a tener un nivel de conciencia del aquí y la ahora continuo. Y eso lo puedes hacer en cualquier cosa, es decir, que estés haciendo. Si estás leyendo, estás leyendo. Si estás haciendo un informe, estás haciendo un informe. No estás haciendo otras muchas cosas más o estás en otro, digamos, embebido en cientos de pensamientos, ¿no? Por lo tanto, la meditación es toda aquella actividad donde nosotros ponemos el foco y de una manera potente. En un mundo disperso, aprender a desarrollar la atención pues no resulta fácil, porque no nos lo ponen fácil desde fuera, ¿no? Pero sí que es cierto que con la práctica finalmente acabamos generando una capacidad de atención y de concentración fuerte y potente. Por lo tanto, bueno, yo diría que la base estaría ahí en la meditación Zen, meditación Vipassana, hay muchas técnicas distintas, pero en un contexto, digamos, actual de empresa, es decir, eliminándole cualquier otro tipo de connotación. Y por último, hay una pregunta de Cecilia, interesante, que dice qué diferencia hay entre meditación y mindfulness. Yo creo que no hay ninguna diferencia. Tal vez el mindfulness lo que hace es recoge principalmente esas técnicas de meditación y lo que hace es le añade dentro de un programa que está, digamos, muy bien formulado, prácticas de otra naturaleza que lo que le permiten de alguna manera es desarrollar esa capacidad de atención, ayudándose de la meditación. O sea, la meditación es la base, pero luego hay que desarrollar, como decía antes, otras prácticas de atención consciente y todo eso lo que ayudará a la persona es a tener finalmente una capacidad mucho más desarrollada. Y bueno, estas son algunas de las preguntas que nos han llegado. Yo agradezco muchísimo el interés vuestro. Espero que haya podido resolveros las dudas, por lo menos en el acercamiento al tema mindfulness, en el poco tiempo realmente que ha habido, y daros las gracias por haber estado ahí. Muchas gracias, un saludo.